hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se la echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Puede tomar su asiento, alabando y glorificando el nombre del Señor juntamente conmigo. Y le voy a invitar a que meditemos en la palabra del Señor sobre este tema que tiene que ver técnicamente con lo que dice la misma Escritura. Y aquí estamos hablando de lo que es las puertas de Gaza. Si usted se pone a meditar conmigo en la palabra del Señor, la Escritura nos relata muchas cosas que acontecieron, y entre ellas lo que sucedió en uno de los eventos que llevó a cabo este hombre de Dios llamado Sansón. Para esto quiero explicarle y mantener fresco en su mente que la Escritura enseña que Sansón era el hombre más fuerte que había pisado la tierra. Yo me atrevería a decirle, escúchame bien, que no ha habido ni habrá otro hombre tan fuerte como lo fue Sansón. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque la fuerza que él tenía no venía de su físico, no venía de sus genes, sino que venía de Dios. Si usted recuerda, hemos visto por la palabra del Señor en varias ocasiones donde él iba a hacer algo usando su fuerza, y antes de que él llevara a cabo aquella hazaña, aquella situación, la palabra especifica y dice: y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y luego empieza a relatar lo que sucedió. En pocas palabras, cuando se habla de lo que sucedió ahí en las puertas de Gaza, tenemos que saber que fue que el Espíritu del Señor vino una vez más sobre él, y que eso fue lo que le dio la fuerza. ¿Sí me explico? Porque si la fuerza fuera natural en él, entonces ni aun cuando él reveló su secreto del cómo era que él tenía fuerza. Ahora, muchos le achacan o le acreditan al largor de su pelo por lo que él tenía fuerza. Y déjeme decirle una cosa: la fuerza de Sansón no estaba en su pelo, sino lo que estaba en su pelo era el haber guardado un trato que se había hecho con Dios. Que el Señor le había dicho lo mismo que le había dicho a Adán y a Eva: quiero que no hagas esto. Y si usted se fija, uno de los pecados más grandes que la palabra del Señor resalta, pero que todos olvidamos o que todos ignoramos, es que Dios detesta la desobediencia. Y la desobediencia ha venido siendo uno de los ejes principales para que el hombre le falle a Dios. ¿Sabía usted eso? Desobediencia. El Señor prefiere un acto de obediencia sobre 1000 sacrificios. Fíjese bien. Él prefiere que usted y yo le obedezcamos en una cosa y no que le hagamos 1000 sacrificios al Señor. ¿Por qué? Porque el sacrificio nos salva. El sacrificio no lo lleva a uno, ni lo consagra, ni lo acerca a Dios. Mas la obediencia nos lleva a agradar al Señor. La obediencia permite que usted y que yo hagamos, nos acerquemos, nos relacionemos y vivamos para Dios de la manera que Él quiere que vivamos. ¿Sí me doy a entender? Fíjese bien. Estamos hablando con un hombre el cual el Espíritu del Señor se manifestaba de una manera diferente a las demás. ¿Sí me doy a entender? En este caso, el Espíritu de Dios se manifestaba sobre la vida de Sansón de la manera en que Sansón obedecía la voz de Dios y el Señor le daba fuerza, le daba poder físico para que él llevara a cabo algo. Ahora, quiero que usted y yo veamos algo. Vimos en el mensaje anterior, cuando hablamos relativamente con respecto a Sansón,
Y les mencioné, no sé si recuerdan, que Sansón dijo: yo voy a ir y me voy a casar con una filistea, ¿recuerdan? Y que su papá y su mamá dijeron: no, ¿cómo? ¿Qué no habrá una mujer de entre las hebreas para que te cases con ella? ¿Por qué vas a ir allá con una filistea entre los filisteos? En pocas palabras, ¿vas a ir con los enemigos? ¿Con los que todo el tiempo nos han querido destruir? ¿Con los que buscan hacernos daño? Y en aquel entonces había un problema grandísimo donde los filisteos tenían atemorizado al pueblo de Israel. Y encima de esto viene y dice, o sea, recuerden, Sansón era el juez de Israel de aquel entonces. En el tiempo de Sansón se estaba debatiendo el tiempo de lo que eran los jueces y el inicio o el tiempo de los reyes. Pero Sansón vino siendo uno de los jueces, y según la palabra vino siendo uno de los jueces mayores del Antiguo Testamento. ¿Sí me doy a entender? Ahora fíjense bien. La palabra relata que él era un juez, pero aparte de ser un juez, era un protector, era el guardia, era el guardaespaldas del pueblo del Señor, de Israel, de los israelitas. ¿Sí me doy a entender? En este entonces vemos por la palabra que cuando él quería hacer algo que para él, para su religión, para su creencia, era algo ilícito, era algo que como que no estaba correcto, pero él sentía hacerlo. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios en su vida. El Señor le puso, fíjese bien, la palabra lo dice, no lo digo yo. Porque el papá y la mamá dijeron: ¿cómo te vas a ir a casar con una filistea? Si tantas mujeres hay aquí. Pero la misma escritura relata y dice: mas su padre y su madre no sabían que esto era voluntad de Dios. ¿Sí me doy a entender? Por eso hay muchas veces que suceden situaciones que no entendemos, porque Dios obra y actúa como Él quiere. Dios es un Dios de misterios. Dios hace cosas que quizás para nuestra lógica humana venga siendo algo descabellado, pero el Señor sabe por qué lo está haciendo. Por eso usted y yo es necesario que a cada día busquemos meternos a la presencia del Señor, para que sea el Espíritu del Señor que venga a enseñarnos y a mostrarnos el plan y la voluntad divina de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Nosotros no entendemos, nosotros nunca vamos a lograr a comprender a ciencia cierta cómo es Dios, porque Él es Dios y la mente humana no tiene ese alcance. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la presencia del Señor, porque la palabra dice que el Espíritu nos lleva a toda verdad. Cuando el Espíritu nos lleva a toda verdad, ahí es donde usted y yo empezamos a entender las cosas que el Señor quiere que hagamos. Quiero que usted y yo veamos algo y vamos a verlo detenidamente. Yo les he dicho la mayoría de veces que tengo la oportunidad de gozarme con ustedes en la palabra. Es bueno desmenuzar la palabra, profundizar en la palabra, para entender la revelación de Dios en ella. Si no se hace de esta manera, podemos leer y leer y leer, y nunca vamos a entender nada más que una historia hermosa o conmovedora. Pero la Biblia no se lee para entender historias hermosas o conmovedoras. La palabra de Dios se lee para que esto traiga crecimiento, para que esto traiga fortaleza, para que esto traiga salvación, para que esto traiga corregimiento, para que esto obre en mi vida para la gloria del Señor. ¿Sí me doy a entender? Jueces 16:3 dice: mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Fíjese bien. Cuando usted lee esto, usted dice: bueno, pues el hombre va y agarra unas puertecitas. Inmediatamente, ¿qué puerta se le viene a usted a la mente? Las puertas de su casa, ¿sí o no? Pero no eran las puertas de una casa, eran las puertas ¿de qué? De la ciudad. ¿Cuál ciudad? La ciudad de Gaza.
Y usted sabrá que no era puerta. Nosotros los hispanos le llamarían ¿cómo? Portón. Porque portón no es pequeño. Portón. Y si usted medita conmigo por la palabra y vemos la historia, los historiadores relatan que no eran cualquier puertas pequeñas ni livianas. Eran tronco portonones y bien pesados. A tal grado que tenían que poner su marco, su frame, para que me entienda, y poner puerta por puerta, ya que se usaban dos. ¿Se me doy a entender? O sea que era imposible que un solo hombre pudiera cargar una puerta, no digamos las dos, con todo y marco. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué arrancó las puertas? Bueno, tenía fuerza, pero ¿cuál era el punto? El Espíritu, pero ¿qué es lo que el Espíritu quiere enseñarnos a nosotros? Eso ya sucedió. Sí, es el Antiguo Testamento. ¿Qué tiene para nosotros la palabra? Déjeme decirle, yo me he asombrado por la palabra del Señor cada que me he puesto a meditar. Y le puedo decir que he predicado de un versículo un sinnúmero de veces. Pero cada vez me quedo más atónito, más anonadado, para que me entienda, cuando vuelvo a leer la palabra y estoy leyendo lo mismo que he leído un sinnúmero de veces, pero ahora lo estoy viendo totalmente diferente. Eso se llama ¿cómo? Revelación. Revelación. Cuando usted está hablando de que el hombre llega y están las puertas cerradas, porque dice que agarró las puertas con sus dos pilares y sus cerrojos, quiere decir que las puertas estaban cerradas y que las cargó, se las echó al hombro y las llevó. Esto es que el Señor me quiere hablar de algo. Que el mismo Espíritu que venía sobre él y le dio la fuerza y le dio el entendimiento para que llevara a cabo esto, algo me quiere y te quiere enseñar el Señor. Las puertas de Gaza no le habían hecho ningún daño a Sansón, ¿o sí? Dice la Biblia que la puerta llegó y se le cerró con el aire y le machucó una mano o un pie. No. ¿Por qué arrancó las puertas de la ciudad? ¿Qué significa el arrancar las puertas? Yo te voy a decir, mi querido hermano, lo que yo puedo entender por la palabra del Señor. Y yo le doy gracias al Señor y te invito que cuando tú leas la palabra del Señor, le digas: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. He venido, Señor, porque quiero acercarme más a ti. Quiero aprender a conocer tu voluntad. Quiero servirte como a ti te gusta. Señor, voy a leer tu palabra. Te pido, Señor, que ponga revelación a lo que voy a leer. Que me enseñes lo que tú tienes para mí, lo que tú quieres que yo comparta con los demás. Y déjeme decirle que cuando menos nos demos cuenta, vamos a ver la gloria de Dios. Y cuando menos se dé cuenta, usted va a empezar a leer y nunca va a terminar de leer un capítulo entero, porque el primer versículo le va a ministrar el Espíritu de Dios y va a empezar el Espíritu a hablarle y a revelarle, y va a ver la palabra con una dimensión que nunca antes había llegado a ver. ¿Sí me doy a entender? Fíjese bien. Aquí me habla el versículo y me dice, fíjese bien: mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos. Aquí dice que las puertas estaban cerradas. Hermano Michael, no dice que está cerrada la puerta. Bueno, como usted me dice eso, yo le voy a decir otra cosa. Las puertas eran la entrada y la salida de la ciudad de Gaza. Recuerde que esto estaba construido o formado o habitado ¿en qué parte? ¿En dónde era que estaban estas ciudades? En el desierto. Entonces, se fortificaban las ciudades con murallas. ¿Sí los ha visto en las películas? Unas padrotas grandísimas. ¿Para qué? Recuerde que desierto es desierto y hay animales salvajes, pero también hay enemigos.
y se fortifica la ciudad para que nadie indeseado penetre a la ciudad y haga daño a sus habitantes. Las puertas de la ciudad, porque la ciudad estaba cerrada para cualquier acceso. Y solo quedaba la gente que estaba dentro. Ahora, no piensen que estaban así y los encerraban como en una casa, no. Adentro había comercio, era una ciudad. Había tiendita, estaba la leche de la cabra, la leche de la vaca. Allá iban a agarrar la harina, ya estaba el azúcar. O sea, era una ciudad que se fortificaba, se cerraba, se protegía. Pero ¿por qué la puerta estaba cerrada? Esto significaba, el significado de por qué él fue y tomó la puerta cerrada, tiene algo muy precioso. Me puse a meditar en la palabra y mientras que yo meditaba en la palabra, el Señor me llevaba a ver que mientras que la puerta esté cerrada, lo que se esté viviendo allá adentro, sea o no sea agradable, está quedándose encerrado. La puerta de casa cerrada viene simbolizando el aprisionamiento en el pecado. Había pecado y mientras que la puerta estuviese cerrada, quiere decir, todo se mantenía dentro. Y si usted se fija, el hombre tiene una puerta ¿dónde? En su corazón. ¿Y qué es lo que necesita el hombre hacer para que los pecados que se forman y se piensan y se realizan y se deciden en el corazón puedan ser sacados? Tiene que abrir. Y dígame quién voluntariamente dice, aquí está la mía, aquí están todos mis pecados, sácalos. Tiene que venir algo poderoso para poder sacar, para poder quitar lo que prohíbe que entre el poder y el amor de Dios. Las puertas de casa estaban cerradas, pero el Espíritu del Señor en Sansón vino y arrancó las puertas para traer libertad a todo el pecado que había en la vida de ese lugar. ¿Sí me voy a entender? Al quitarse la puerta, ya no hay más excusa para que no pueda entrar quien necesita entrar. ¿Sí me voy a entender? ¿Se está dando cuenta lo que significa? ¿Por qué la palabra resalta tanto en las puertas de casa? Porque hay algo poderoso para tu vida y para mi vida. Yo le preguntaba al Señor, háblame, dime, Señor. Y el Señor me mostraba que hay pecado en el corazón del pueblo, pero que si el pueblo no se mueve a abrir voluntariamente su corazón para que la sangre de Cristo cancine ese pecado, el Señor vendrá y destapará cualquier puerta, porque hay poder en la sangre de Cristo y la iglesia necesita entrar a la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no podremos lograr. Y Satanás ha puesto cerrojos, mi hermano y mi hermana, en las puertas de tu corazón. Satanás ha endurecido el corazón de la iglesia, ha endurecido el corazón del mundo. Satanás ha cegado los ojos del pueblo, pero hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en la sangre de Cristo, y Satanás saldrá avergonzado, porque el Señor llevará a cabo todo su plan para la gloria de su nombre. ¿Sí podía entender? Las puertas de casa cerradas significa el aprisionamiento en el pecado. Dígame usted si no hay pecado hoy en día en el mundo. Hay pecado porque hay pecado. Si usted se fija, la gente se asombra en las redes sociales cómo salen imágenes de madres cometiendo cada fechoría, cada cosa tan descorazonada contra sus hijos. Una criatura de 4 años le pedía a mamá que tenía sed. Mamá, tengo sed, tengo hambre, dame de comer. Y la mamá se enfadó y lo metió en una lavadora y lo ahogó. En estos días pasados, ¿qué madre hace eso? Un padre se enceló porque su hijo se la pasaba abrazado de su esposa, o sea, su madre. Le abrazaba a un niño de 9 años de edad y lo cortó en pedazos. Eso es el aprisionamiento que Satanás está metiendo. Si usted se fija en la iglesia de Cristo hoy en día, el padre no le puede hablar a su hijo porque le contesta con un tono así como que dice desafiante.
golpeándolo, o la hija ya le grita a la mamá, o le dice no quiero, y salta de mi cuarto. ¿Qué está pasando? Satanás está poniendo cerrojos en los corazones, y la iglesia se tiene que levantar en el nombre del Señor para que el Espíritu de Dios quebrante toda mentira del diablo. Porque si hay algo que está sucediendo, mis hermanos, es que Satanás está queriéndose meter en la iglesia. Satanás ya tiene a la gente agarrada de la mano en el mundo. Ahora se quiere meter en la iglesia para, hermano, robarte la bendición que el Señor tiene. Pero el Señor mandó a Sansón, su siervo, bajo el poder de su espíritu, para que arrancara las puertas. Quiere decir, yo tengo poder para entrar aunque no quieras, porque yo soy tu Señor y yo soy el que puede. Yo soy el Rey de Reyes y el Señor de señores. Bendito sea su nombre. ¿Sí me voy a entender? Las puertas de Gaza estaban cerradas. Las puertas de Gaza estaban cerradas. El pecado destruye los altos ideales humanos. Si la puerta está cerrada, los ideales son nulos, no valen. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos algún buen ideal, algún buen sueño, deseo? ¿Cuántos queremos servir a Dios? Todos. ¿Cuántos queremos hacer algo para la gloria del Señor? Todos. Todos queremos agradar a Dios de alguna manera y servirle de corazón. ¿Por qué no lo hacemos? ¿No será que hay una puerta cerrada que nosotros no podemos abrir? ¿No será que hay cerrojos, cadenas? El Señor dijo que Él vino a dar libertad. Y Satanás es especialista en poner cerrojos en la vida del creyente. Satanás sabe, mi hermano, que hay poder de Dios para tu vida, que hay bendición de Dios para tu vida, y Él quiere robarte la bendición. Pero ¿sabes qué? Hay poder en Cristo, hay poder en su sangre. Si tú y yo nos llenamos del amor, de la misericordia y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es poder de Dios para tu vida. No hay nada que el diablo pueda hacer, porque hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre. Y déjame decirte, hay poder en la sangre de Cristo. Y yo creo en un Dios vivo, y Él romperá toda mentira del diablo, toda puerta cerrada que Él quiere poner cerrojo. El Señor la arrancará con el poder de su Espíritu. Aleluya. Bendito sea su nombre. El pecado empaña en el hombre la imagen divina de su Creador. Tú y yo podemos ser lavados con la sangre de Cristo. Podemos ser requete contrabautizados en las aguas. Podemos hablar en otras lenguas. Pero cuando hay pecado, la imagen, la luz de Cristo que hay en nosotros, ya no se puede ver. Porque el pecado opaca la imagen de nuestro Creador. Él es la luz. Y nosotros en Él somos la luz. Pero cuando hay pecado, ya no se ve la luz de Cristo en nosotros. ¿Se me estoy dando a entender? Porque hay puertas cerradas, y están cerradas con cerrojos humanamente inquebrantables, que solo un espíritu de poder lo puede quebrar. ¿Se me estoy dando a entender? La puerta cerrada. El pecado te separa de Dios. Te separa de Dios. Hermano, he caminado 10 años con el Señor. ¿Pecaste? Sí. Ya te apartaste. Es como aquel dicho que conocemos nosotros, ¿sí o no? Cuando la mujer se enoja con el marido, o el marido con la mujer, y le dice: ¡ay, lo que has construido en 10 años con las manos, lo tiraste con los pies ahorita! Y uno dice: ¿pero qué? ¿A qué hora tiré con los pies? Le está dando a entender todo lo que lograste en tantos años. Con la acción, la actitud que tomaste ahorita, lo borraste de mi corazón. ¿Sí me doy a entender?
Es lo mismo en el caminar cristiano. Podemos tener años y años y años. Una falla delante del Señor, un pecado. Satanás va a aprovechar la puerta que se le abra para apartarte de tu Señor. Hay que entender que Él es mentiroso y padre de mentira, pero también hay que entender que está derrotado por la sangre del Cordero. La iglesia del Señor tiene el poder de Dios, y quizás haya muchos cerrojos en mi vida o en tu vida, pero déjame decirte, clama a mí, dice, y yo te responderé. Y el Señor nos hace libre de cualquier mentira del diablo, porque hay poder en Él. Porque Él puede, porque Él tiene lo que necesitamos para lograr la victoria. ¿Sí me estás entendiendo, mi hermano? El pecado te aleja del cielo. ¿Qué no es lo mismo, hermano? ¿Que te aparte de Dios o que te aleje del cielo? No. El pecado te aparta de Dios, porque Dios no solo está en el cielo. El Señor vive en todo lugar. Amén. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él todo lo sabe, Él todo lo puede, Él está en todo lugar. Él tiene poder para hacer lo que sea. Él está en todo rincón de esta tierra. Y el pecado te aparta y me aparta de Él. Pero ¿cómo es que el pecado me aleja del cielo? Muy fácil. ¿Sabes cómo nos aleja del cielo? Porque ¿dónde es que tú y yo vamos a vivir eternamente y para siempre? En el cielo con el Señor. ¿Dónde es que está nuestro hogar? ¿Qué dice el canto? Más allá del sol, yo tengo un hogar. Hogar, bello hogar. Yo tengo un lugar que es mi casa. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero cuando hay pecado, esto nos aleja de nuestro hogar. Y nuestro hogar está en el cielo, en el reino de... ¿Sí me doy a entender? Pero el pecado es aquella puerta cerrada, con seguro, que nos aparta del cielo. El pecado conlleva castigo. La Biblia dice que el alma que pecare, ese es el castigo del pecado. No, hermano, yo ya soy salvo. Yo me convertí hace 3 meses. ¿O sí? No importa qué tanto conozcas o qué tanto tengas o qué tanto te has arrepentido. Si pecas, fallas. Por eso es necesario consagrarnos a Dios. El apóstol Pablo, hermano Michael todo el tiempo lo dice. Ojalá que en una de esas le entre al corazón. El que está limpio, límpiese todavía. El que cree estar firme, mire que no caiga. Hay santidad en tu vida, gloria a Dios por ello. Pero santifícate más. Estás limpio en tus vestiduras delante de Dios, gloria a Dios. Mira que Satanás no te las manche de pecado. ¿Sí me explico? Porque el enemigo, como león rugiente, dice la Escritura, anda buscando a quien devorar. Y tú y yo no somos gran cosa para Él. Él nos ve como cualquier cosita. Sí, porque somos seres humanos y somos limitados. Pero cuando tú y yo nos llenamos de la presencia del Señor, Satanás no se acerca a nosotros, porque ve un vallado de ángeles y el Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Sí me doy a entender? Podrá entrar a mi casa, podrá entrar a mi carro, pero a mí no me puede tocar, porque estoy lavado, cubierto con la sangre del Cordero de Dios. ¿Sí me doy a entender? Por eso la sangre de Cristo es poder para tu vida. Y el Señor dice, yo pondré en vosotros mi espíritu y estará con vosotros por siempre. Tú y yo que creemos en Cristo, al creer en el Señor, venimos confiados y venimos parados en la roca de nuestra salvación. Cristo es la roca, y una vez que estamos parados en Él, no hay demonio que nos pueda tumbar, no
hay mentira del diablo, no hay puerta, por grande que sea, que puede no ser derribada por el poder de Dios. Bendito sea su nombre. El pecado aprisiona en el infierno para siempre. Hay muchos creyentes, y se lo digo con tristeza en mi corazón, y yo he conocido muchos que saben que hay cerrojos en sus vidas, pero como no son pecados que se ven, sino son pecados internos, pecaditos que solo el Señor y la persona sabe, y quizás porque se lo han comentado en confianza, en consejería uno. Ay, hermano, pero pues usted sabe, ¿verdad? Usted me entiende, ¿verdad? No, yo entiendo a cualquiera. Pero ¿qué iremos a decir delante del Señor cuando llegue ese día? Yo le puedo decir que le entiendo. Ay, que soy débil. No, hermano, yo le entiendo, usted es débil. Pero la palabra del Señor dice que en Él somos más que vencedores. Tú eres débil, sí, yo también. Pero en Él soy más que vencedor. Quiere decir que la debilidad queda nula delante de su poder. Porque ya no vivimos nosotros. Cristo vive en nosotros. Y las cosas que antes hacíamos bajo la debilidad, bajo el pecado, por la atracción, ahora no las hacemos, porque ahora todo lo que hacemos es por la fortaleza y el poder de su Espíritu, para la gloria de su nombre. Porque somos nuevas criaturas, las cosas viejas todas son hechas. Pero sabes que hay un alivio, porque si el Señor permitió esto con Sansón, era para la victoria tuya y mía en este tiempo. Por eso Dios bendiga a sus siervos del Antiguo Testamento, porque nos ponen los grandes espejos para saber caminar y encontrar la salida y la victoria ahora en este tiempo cuando está tan terrible. Dice la Escritura que la puerta estaba cerrada, ¿sí o no? Pero dice que él, aunque estaba cerrada, dice que las arrancó. Y si se fija, solo estuvimos viendo la parte donde la puerta estaba cerrada. Y mire todo lo que el Señor nos ha enseñado. Ahora dice que la arrancó, ¿sí o no? Porque si era la puerta de la ciudad y estaba cerrada con cerrojos y con todo y marco, dice aquí, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se lo echó al hombro. Quiere decir que ¿qué? Que las arrancó. ¿Sí o no? Porque ni modo que la puerta estuviera acostada. Si era puerta, estaba puesta. Pero dice la Escritura que el Señor, a través de su siervo, o sea, dése cuenta el poder de Dios que hay para ti y para mí. Por eso el otro día le decía, Dios necesita Sansones. Somos hombres y mujeres. Y para Dios no importa ni la edad, ni una, ni la otra, ni a Dios no le importa el sexo tampoco. Hombre o mujer, Dios te puede usar con el poder de su Espíritu. ¿Sí me doy a entender? Porque para todos Dios tiene algo especial. Dios tiene para cada quien algo especial. Lo que es de Juan es de Juan. Lo que es de Felipe es de Felipe. Lo que es de Marcos es de Marcos. Y lo que es de mío es de May. Y lo que es tuyo, es tuyo. Para todos Dios tiene algo especial. Hermano, es que no quiero predicar porque no quiero ganarle. Bendito sea Dios que alguien llegue a hacer algo mejor que yo. Le pido a Dios que se levanten hombres y mujeres llenos del Espíritu, que llenemos esta casa de su gloria, que veamos la gloria de Dios. Hermano, si me tengo que hacer a un lado el día de mañana para que el fluir del Espíritu corra, me hago a un lado, porque lo importante es la gloria de Dios manifiesta en nuestra iglesia, no en lo que yo piense o quien esté en eminencia, es que Él se ha glorificado. Él es el Señor. Yo siempre he dicho, si yo no soy estorbo a alguien, me quito. Porque dice la Biblia, ay de aquel que le fuera piedra de tropiezo a uno. Yo no quiero pagarla delante de Dios, porque Él cobra bonito.
Si me dejan entender, mis hermanos, las puertas estaban cerradas, pero también fueron arrancadas. ¿Qué significa el arrancar las puertas? Si las puertas cerradas son el encerramiento, el aprisionamiento del pecado, arrancarlas vendría siendo ¿qué? La libertad. La liberación del pecado. Porque no fue Sansón, fue el Espíritu del Todopoderoso, fue el Espíritu de Dios quien en él. Por eso tú y yo somos encomendados esta gran misión de ir al mundo y predicar este evangelio, y que la gente sepa que hay Dios en Israel, que la gente sepa que hay poder en la sangre de Cristo, que la gente sepa que nada hay imposible para Dios. Yo no puedo, pero Él todo lo puede. ¿Sí me deja entender? Las puertas fueron arrancadas. Eso significa liberación del pecado. ¿Qué sucede cuando hay liberación del pecado? El perdón divino está al alcance del pecador. Cuando ya se abre, se rompe esos cerrojos, el perdón divino, la misericordia está a tu favor y está a mi favor. Yo no le busqué, Él me buscó a mí. Yo no le encontré, Él me encontró a mí. Donde yo me encontraba, como yo me encontraba, ahí llegó el Señor. ¿Y cómo llegó? A través de ti y a través de mí. ¿Cómo es que el Señor llega al alma necesitada? A través de los Sansones de Dios. Porque hemos recibido no un espíritu de temor, sino un espíritu de ¿qué? Poder, de amor y dominio propio. Es lo que Él ha puesto en nosotros. Entonces no somos cualquier cosa, somos el ejército de Cristo, somos escogidos de Dios, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando las puertas son arrancadas, solo el sacrificio de Cristo puede anular los pecados del hombre. Solo el sacrificio de Cristo. Yo soy salvo por su sacrificio, por su sangre, porque Él tuvo a bien negarse a sí mismo y entregarse. Dice, no siendo pecador, se hizo pecador por amor a ti y por amor a mí. ¿Sí me voy a entender, mis hermanos? Cuando viene y se arrancan esas puertas, Dios imparte al creyente fuerza de voluntad sobre cualquier pecado. Por eso es que no se puede entender cómo es que hoy no puedo decirle que no a esto por tantos años. Y vengo y le entrego mi vida a Cristo, me entrego al Señor, y mañana me da asco lo que toda la vida me gustó. ¿Cómo? Por el poder de su sangre. Porque cuando es arrancada la puerta que evita el acceso de Dios para conmigo, no hay excusa. Y Él pone en mí lo que yo necesito para ver su gloria como nunca. ¿Sí me doy a entender? Cuando la puerta es arrancada, hay una liberación del pecado. Dios imparte fuerza de su espíritu en ti y en mí para contra cualquier mentira del diablo. El creyente es liberado del pecado y de sus consecuencias. Porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando viene el poder del Señor en mi vida, el Espíritu de Dios, ya no se aplica esa condenación. Porque somos justificados. Yo era culpable, yo merecía pagar esa pena, pero Él me justificó. ¿Qué quiere decir? ¿Nunca le ha pasado a usted? Va uno delante del juez y se presenta delante del juez, y usted ya sabe que el policía tiene el radar. Para empezar, la velocidad en la que usted iba y la que apuntó en el ticket. El policía tiene que usted no traía aseguranza, y también tiene que usted no tenía licencia, y encima lo tiene en video de que usted andaba sin cinturón. ¿Para dónde se hace? Va a llegar usted delante del juez y decirle, no soy yo, no.
y que le salgan con el video. Por eso antes de pasar el policía le dice, mira, como que dice, atrévete a desmentirme. Y usted pasa, usted sabe que la lleva de perder. Es más, yo creo que pasamos así. Pues ya nos van a meter al bote. Y nunca le ha sucedido, a mí me sucedió, que me paro delante del juez. Michael Castañeda, sí señor, soy yo. En el día tal y tal y tal y tal del año tal, usted fue detenido por los policías o por el sheriff o por el trooper de tal ciudad, tal condado, a tales horas. Sí señor. Se le acusa de haber violado el código que dice que andabas. Sí señor. Bueno, primero no me lo lee todo. ¿Cómo se declara? Me da la oportunidad, ¿sí o no? Pero yo sé que aquí me está ya viendo con todos los papeles ahí. Digo, culpable su señoría. Y dice, ok. Al cargo número 1, ¿cómo se declara? Culpable. Al 2, culpable. Al 3, ya, culpable a todo, hombre. ¿Por qué me la hace tan larga? ¿Sí me explico? Y nunca le ha pasado que el juez dice, veo que nunca antes habías tenido problemas con mi corte. No, señor, es la primera vez. Voy a hacerle dismiss, o sea, voy a anular este cargo y este cargo y este cargo. Y dice, oye, pues ya son todos. Me debes $35, vete y no te quiero volver a ver en mi corte. Pagas 35 pesos allá y tengas un buen día. ¿No le ha pasado a usted, hermanos, que le quitan cargos y usted sabe que sí lo hizo? Y uno se queda así. Dice, antes de que se arrepienta, yes, sir, thank you, y vamos por fuera. 35 pesos por la cita de venirlo a ver a él. Y le quitan todo. Y usted todavía va al día siguiente al DMV o al mes después al DMV y checa su licencia. Y ningún punto. Sí me anuló todo. Eso es más justificación. El único que te puede quitar un cargo es el juez. El único que puede decir te declaro inocente o culpable es el juez. Y él es el juez divino. Y él nos encontró a todos culpables, pero dijo, te voy a justificar. Yo hago lo que nadie puede hacer, te perdono. Se lo dijo a una mujer, vete, pero no peques más. Vete, eres libre de tus acusaciones. Justificación. Cuando se arranca esa puerta, hay justificación. Quiere decir, Él nos perdona, pero no para volvernos a ensuciar, sino para buscar la santidad. ¿Sí me voy a entender? Fíjese bien. ¿Recuerda lo que le dije temprano? El hombre se arrepiente, pero Dios le justifica. El hombre se convierte, pero el Señor le regenera. El hombre se consagra, pero Dios le santifica. Usted no se puede santificar, usted no se puede regenerar, usted no se puede justificar. Es Dios quien hace eso. Lo que usted y yo hacemos es arrepentirnos, convertirnos y consagrarnos. No hay de otra. Y si usted se fija, esto viene muy cerquita a lo que es el tema de la santificación. Es que todo va conectado. Toda la palabra lo lleva uno a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Punto número 3. Ya vimos que la puerta estaba cerrada con cerrojos. Ya vimos que las puertas fueron arrancadas. ¿Qué más fue lo que hizo él? Estaba cerrada, la arrancó y ¿qué hizo? Se la llevó y la botó. Y la puerta fue cargada. ¿Quiere que le diga lo que el Señor me mostraba con esto? Ay, perdóneme, hermano, si le llevo la contraria a muchos o a alguien. Esto es lo que el Señor a mí me enseña. Y lo que Él me enseña en su divina voluntad, yo se lo comparto a usted. Y yo creo que a todos nos es de bendición para crecer espiritualmente. Amén. Eso es lo que todo pastor, predicador, evangelista, siervo, misionero, lo que sea, tiene que hacer. Buscar de Dios revelación. La Escritura dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Podrás llegar a tener todo, hermanos. Todo. Buen grupo, buena asistencia, buen grupo de damas, de caballeros, de aquí.
¿de qué te sirve si no hay revelación? Y lo único que le puede dar crecimiento a la vida de un creyente es la revelación. Yo prefiero tener todos los errores del mundo y pedirle al Señor que si ayer tenía 20, hoy tener 19, e ir menguando uno a uno mis errores, buscando que el Señor me cambie y me mejore para la gloria de su nombre, pero no fallarle a la revelación y al derramamiento de su espíritu, que usted salga lleno de su presencia, que la palabra lo saque satisfecho y que sepa que hay crecimiento para su vida. Si así con todas mis fallas Dios es grande, yo solo quiero imaginarme lo que Dios es capaz de hacer el día que el Señor cambie todos mis errores para que su gloria descienda como Él quiere. Pero al mismo tiempo vamos usted y yo de la mano y vamos buscando la santidad y vamos buscando la consagración, pero nunca que nos falte la revelación de su palabra, porque donde hay palabra muerta no hay crecimiento. Es lo que yo le pido al Señor. Digo, Señor, los muchos o los pocos que sean, pero que cada día busquemos, Señor, crecer. Que veamos tu palabra de un ángulo totalmente diferente y que encontremos crecimiento espiritual. ¿Sí me doy a entender? Las puertas cargadas es el poder sobre el pecado. Quiere decir que lo que a mí me tenía aprisionado, ahora yo lo llevo aquí. No soy yo, pero es su espíritu en mí. Porque es el Espíritu de Dios que mora en mí, ¿sí o no? ¿Por qué es que yo tengo ese poder? ¿Qué es lo que a mí me dio ese poder? Para empezar, porque yo estaba amarrado, recuerden, estaba encerrado, yo no podía salir. Yo estaba como el pueblo de Israel, encerrado en una ciudad. Pero fue la sangre de Cristo quien a mí me hizo libre. Juan capítulo 1 versículo 7 dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Sí me dan a entender? Entonces es el poder de la sangre de Cristo que a mí me da la victoria. Yo no llevo y cargo con el pecado para irlo a tirar por allá. No, Señor. Es la sangre de Cristo la que rompe con toda ligadura, con toda cadena. Es la sangre de Cristo quien me da el poder para romper toda mentira del diablo en mi vida. Por eso usted y yo tenemos que confesarlo. Una persona cuando se entrega a Cristo, es necesario hacerle la oración y que confiese, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo confieso que el Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Yo creo en la predicación de su palabra y ahora por la fe soy libre del pecado. ¿Sí me voy a entender, mis hermanos? ¿Qué más sucede? Cuando la sangre de Cristo se manifiesta en mi vida, hay poder sobre el pecado. También viene en mí el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor viene sobre aquel que cree y acepta, se arrepiente de sus pecados. Viene el Espíritu del Señor. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo, pero ahí dice Espíritu de verdad, no dice Espíritu Santo. Y Cristo para mí fue el que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Pero aquí dice que el Espíritu de verdad, ¿no será el mismo? Porque Dios es Espíritu. Y verdad, dice, y conoceréis la verdad. ¿Qué fue lo que usted y a mí se nos predicó? La palabra. La palabra es la verdad. La palabra es el verbo. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, pero el verbo era Dios. La verdad es la palabra. Y la palabra es Cristo. Y Cristo es el poderoso. Y el poderoso a mí me hace libre de toda mentira del diablo. Fíjese bien. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Y la verdad nos va a llevar ¿a dónde? Al reino celestial. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos
guiará a toda verdad, porque no habrá por su propia cuenta. ¿Qué dice? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto aquí está hablando de revelación. El Espíritu de verdad en ti y en mí es el que nos va a revelar la situación que se está viviendo. Es el Espíritu de Dios quien te enseña a ti cuando algo está caminando mal. Pero si no buscamos la llenura de ese Espíritu, nunca vamos a ver las cosas que estén mal, sino que sencillamente vamos a caminar como zombies en esta tierra. Y ahí vamos. Y venimos a la iglesia, nos congregamos. Y por eso la gente se vende a la comodidad. ¿Por qué? Porque es más fácil acomodarse al grupo que buscar la verdad. Y la verdad es Cristo. Y la verdad es buscar a su Espíritu y llenarse de Él. Cuando uno se empieza a llenar del Espíritu del Señor, uno ya no ve con sus ojos, ahora ve con los ojos del Espíritu. Y usted está caminando y usted ve lo que antes veía bien, ahora lo ve que no está bien, porque es el Espíritu de verdad en nosotros que nos redarguye y nos muestra que eso no es de Dios. ¿Se da cuenta lo que sucede con las puertas de Gaza? El estar cerradas tiene algo que ver para nosotros. El ser arrancadas tiene algo que ver con nosotros. Y el cargarlas es una victoria para nosotros. Porque Él fue el que cargó el pecado del mundo. Y lo cargó en Él. Para que usted y yo no tuviéramos que batallar con las cadenas del pecado. Porque hay poder en su nombre. ¿Por qué más es que yo veo manifiesta en mi vida esta liberación al llevar Sansón las puertas en sus hombros? Por el poder de la palabra. Juan capítulo 15 versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué dice? Por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos limpia? Y bueno, va a decir: ay, hermano, ¿qué no es la sangre de Cristo? Sí, es que la sangre de Cristo es la palabra. ¿Se puede entender? Hablar de la palabra es hablar de Cristo. Creer en la palabra es creer en Cristo. Y Cristo es su sangre. Y Cristo es el Espíritu. Es lo que a nosotros nos limpia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque la fe viene. ¿Y el oír qué? ¿El Espíritu? Un hombre natural no puede oír la voz del Espíritu porque no está en el Espíritu. Para escuchar la voz del Espíritu es necesario estar en el Espíritu. Yo oigo la predicación de la palabra y la palabra me hace libre. Porque creo en ella. Y viene la fe a mi corazón. Y cuando yo creo en esa palabra, ¿nunca le ha pasado? Que usted no necesita que nadie le hable. Usted la está leyendo, la está creyendo. Y esta palabra pone en usted una fe tremenda. Y usted la cree. Y empieza a surgir algo hermoso en su vida. ¿Por qué? Porque la palabra es poder. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta lo que sucede con las puertas de Gaza? Mejor dejémoslas arrancadas. No las quiera cerrar ni las quiera poner. Deje que Sansón se las lleve. Sansón tipifica los hijos de Dios que vamos haciendo la voluntad de Dios en esta tierra. Porque hay unos tremendos portones que Satanás está poniendo para robarnos la bendición. Pero hay poder en la sangre de Cristo. Y mientras que hayan Sansones que se levanten en el nombre del Señor, va a haber victoria para nuestra vida. Amén. Póngase sobre sus pies.